Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué llave tenemos aquí, más extraña, con unos pernos aparentemente pin in pin, un interactivo aquí en la punta y slider en los laterales. Esta es una cerradura que está comprada en AliExpress de fabricación china, como podéis ver ahí, no sé lo que pone aquí. Es una cerradura, como os digo, comprada en AliExpress. Me la ha pasado mi amigo Capton. Muchísimas gracias, Capton. De verdad que te lo agradezco. Es muy entretenida de ganzuar. Me la pasó en la quedada de este año del foro ganzuando.es. La ganzué allí una vez. La verdad es que ni me fijé que eran pernos pin in pin. Fui tocando y tocando hasta que abrió. Pero una vez de que te das cuenta es muy entretenida, sería similar a un multilock interactive, pero con unos pequeños elementos móviles, slider en los laterales. Vamos a ver si los podemos observar. Fijaros, vamos a ver si la linterna quiere colaborar. Allí los tenéis, dos a cada lado. En la llave aparecen tres, pero en realidad son dos y estarían cargados a muelle. A ver si puedo mover uno. Ahí veis cómo está cargado a muelle. Ahí se mueve. Controlan una barra lateral. La barra la podemos ver aquí encima. Fijaros cómo sobresale ahí, está cargada a muelle. Sería este elemento de aquí. Y se ve claramente al meter la llave. Ahí está. Tenemos que vencer la resistencia de la barra lateral. No es un ganzuado difícil, por lo que recuerdo, pero vamos a ver si ahora nos sale o simplemente tuvimos suerte allí en la quedada. Vamos allá, intentaremos desmontarlo, espero que se pueda sacar todo por aquí. Quizás con la llave, aunque es un poco arriesgado, y si algo se tuerce desmontaríamos por aquí abajo. No quiero tener que sacar ese remache de ahí por simplificar, pero si se nos complica pues será imprescindible. Vamos allá, vamos a coger este ángulo. Tengo poca batería, espero que no se acabe a mitad de vídeo. Ahí lo tenéis, funciona y enclava en la barra lateral. Y vamos a coger, tenemos la fila central de pernos, ahí está, y los sliders en los laterales. Los sliders yo creo que los podemos tocar desde uno de los lados, bien con un gancho, o incluso yo creo que utilicé un gancho, pero vamos a empezar con esta pala plana para tocar los externos. Es un bocallave muy amplio, tengo mucho sitio y yo creo que con ella sí, va exacto desde la pared hasta el externo. Y para los internos pues utilizaremos una de estas dos, o la larga o la corta, de diente de merluza. Ahora veremos. Allí yo creo que lo hice todo con una sola pala, pero no recuerdo qué pala era. Enfocamos, parece que se ve poca luz. Vamos a ver ahí. Estos cilindros cromados o se ve oscuro o reflejan toda la luz. Primero pide un clic externo, segundo nada, tercero nada, cuarto un clic, quinto, vamos a ver, sí, el quinto es el interactivo, noto encima una bolita cargada a muelle. Vamos a ver, primero, segundo ahora pide un clic, tercero está, cuarto, quinto, vamos a ver este quinto debería de bajar por debajo de la línea del bocallave, se me escapa, ahí está. Quinto da un clic y un pequeño avance, no sé si tercero, yo creo que ahora piden los internos, primero está, segundo, tercero, los externos ya no piden. Voy a probar con la más larga porque hay demasiado espacio aquí. Al tocar el primer externo, el interno del primero, salta el externo, ahí,
cuarto pide. Vamos a ver si me posiciono encima. Ahí, cuarto, un clic. Quinto, al ser interactivo, van los dos a la misma altura. Segundo, no estoy seguro, es muy corto. Tercero pide un clic. Cuarto, vamos a ver el cuarto. Ahí he hecho un extraño, como si sería un spool. Hay un clic. He tenido que distensionar ligeramente. Vamos a ver si se ha saltado algún externo. Vuelvo a la pala ancha. Voy a probar los sliders. Primero de la derecha nada, segundo nada, porque quizás ya pidan y nos estén frenando. Vamos a ver. Hay un clic en el primero de la izquierda. No, no da más. Primero, segundo, tercero externo, cuarto. Vamos a ver si localizamos el quinto. Ahí. Estos sliders no dicen nada. Este hace un clic, el primero de la izquierda. Segundo nada. Primero y segundo de la derecha nada. Voy a repasar los internos, algo se nos escapa. Primero nada, segundo nada. Tercero. Vamos a ver este cuarto. Quinto. Voy a distensionar ligeramente. No salta nada, parece que esté trabado. Eso suele ser algún interno. Pero no consigo dar con él. No noto bien los del quinto, pero los del quinto al ser interactivo deberían de ir a la par. Interno y externo. Vamos a ver si les falta un toque. De nuevo los sliders. Ahí el slider segundo de la izquierda. Necesitaba distensionar. Ahí segundo de la derecha. De la misma manera había que distensionar. El primero parece que está colocado. El primero de la izquierda también. Todos los sliders parecen estar colocados, debería ser cosa de los internos. Vamos a ver, tercero, un clic. Cuarto, quinto y abriría. Ahí lo tenemos girado. Nos habíamos atascado un poco, yo creo que estaba haciendo mal la tensión y estaba bloqueando el movimiento de los sliders y al distensionar un poco se ha liberado todo. Y aunque no ha saltado nada, he podido colocar los sliders y nos ha dado la apertura. Vamos allá, vamos a ver cómo desmontamos este engendro. A ver si funciona desmontarlo desde aquí. Yo creo que voy a utilizar la llave porque es la manera de que no salten los sliders cuando sacamos el rotor. Vamos a ver, lo voy a cerrar, vamos a quitar esta grupilla. Es muy blanda. Y vamos a ver si hay suerte y no nos cargamos el cilindro. Puede ser este, yo creo que sí. Quizás así. Debería de ser, vamos a ponerlo así. Vamos allá.
Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando el interior. Bien, pues esto es lo que lleva dentro. Hemos estado a punto de causar un desastre, pero no. Hemos conseguido salvar el cilindro. Al estar partido hemos podido hacerlo. Si no se hubiese atascado, no recomiendo desmontarlo con la llave, porque los elementos, los internos, se atascan aquí, en esta zona más amplia, que es más amplia para que entren los pequeños muelles de los sliders. En alguna parte se enganchan, aquí tenemos otro agujero. Nada recomendable. No sé si aquí irá una bolita y se ha perdido. Nada recomendable desmontar este cilindro con la llave. Y sin la llave también con cuidado. Tiene lo que habíamos visto. Vamos a ver primero los pernos. Fijaros en los pernos, pin in pin, iguales a los de los Multilock. Más pequeñitos en tamaño, se parecerían más al Multilock MT5 Plus. Son pin in pin y en principio, por lo que veo yo aquí, son normales, no tienen ningún tipo de relieve que les haga ser pernos de seguridad. Los contrapernos sí, fijaros, son todos cerrados, podríamos decir, ahí los tenéis. Al menos el externo, el interno parece que es normal. En los 4 primeros, los 4 son iguales, muy bonitos, muy bien hechos. Solo he percibido esa cerradura, yo creo en uno de ellos, que os he comentado que me había hecho volver hacia atrás. Ahí lo tenéis, una cerradura afilada, muy bien hecha, me gusta. Y el quinto, que tanto perno como contraperno son más pequeñitos, son normales. Como veis, el del interactivo, muy sencillo de colocar, no tiene ningún misterio, con un muelle más pequeño, y aquí los muelles de los pin in pin. Lógicamente aquí tienen su propio muelle, como podéis ver, ahí está. Y por último tenemos los sliders. Los sliders no tienen puertas falsas que yo aprecie, ni ningún elemento que haga de puerta falsa. Este es el elemento, creo, vamos a ver, sí, con el que interacciona la llave. Y aquí tenemos la puerta verdadera. A ver, perdón, sí que hay puerta falsa. Fijaros, sí que hay puerta falsa en 2 de ellos. Ahí están. Esta pequeña muesca de aquí, una puerta falsa fácil de librar, pero que existe.
existe. No me ha resultado difícil en absoluto porque la punta con la que interacciona la llave es muy accesible y hay que empujarla hacia el exterior del bocallave, con lo cual desde el medio tenemos una posición de ventaja para empujarla. Y aquí tenemos la barra lateral, fijaros, esa es la barra lateral con sus dos muelles que tiene que entrar, vamos a ver, esta barra lateral, vamos a ponerla así, tiene que entrar ahí en esa muesca. Bonita cerradura, divertida para ganzuar, adecuada para iniciarse con este tipo de mezcla, con pin in pin, porque hay mucho espacio y es muy amable. Esas cerraduras de los contrapernos no son muy patentes, muy divertidas. Si queréis comprar, no sé lo que valdrá esta cerradura, una cerradura entretenida para empezar con pin in pin. Esta puede ser una de ellas. Muchas gracias, no para desmontar, para desmontar no es nada amable. Muchas gracias, Capton, por dejármela, de verdad que te lo agradezco, la montaré y la pondremos en circulación para que otros amigos puedan disfrutar de ella. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima, un saludo.